Muy buenas tardes, queridos alumnos de practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Y les comento que el día de hoy empezamos, ¿cierto? Seguimos con el tema, ¿cierto? Con el tema 3 técnicas de conducción, ¿ya? Técnicas de conducción. Obviamente vamos a abordar todo esto de forma teórica, ¿ya? Entonces ya hablamos de la frenada, hablamos de la mirada, hablamos de la estabilidad de la motocicleta, ¿cierto? Hablamos del freno del motor. Y hoy día vamos a empezar hablando de algo que es súper importante, que habla de el adelantamiento, ya en el punto 3.9. Entonces, dice, el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que lo antecedían. Etapas del adelantamiento. Para realizar un adelantamiento con seguridad, usted debe, ¿ya? Primero que todo, vamos a ver qué es el adelantamiento. Dice que el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general, ¿cierto? Por el costado, es decir, la mayoría de las veces por el costado izquierdo del eje de la calzada, ¿ya? Mediante la cual un vehículo sitúa delante de otros u otros, es decir, que podríamos adelantar a un vehículo o a más de un vehículo a la vez, que lo antecedían, es decir, que iban adelante de nosotros. Es decir, que podemos adelantar a un vehículo. Normalmente, ¿cierto? El vehículo se adelanta por su lado izquierdo, ¿cierto? El vehículo adelantado va a pasar por nuestro lado derecho, ya hacia atrás, y puede ser de un vehículo o de más de un vehículo a la vez, dependiendo de la situación, ¿ya? El adelantamiento es también, por norma general, una acción, ¿cierto?, peligrosa, ¿ya? Que se puede tornar más o menos peligrosa dependiendo del momento en el cual lo hagamos y de las precauciones que nosotros podamos tomar, ¿ya? Dice acá, etapas del adelantamiento. Dice, para realizar un adelantamiento con seguridad, usted debe, ¿ya? Antes de adelantar, esto es antes de realizar la maniobra, antes de cambiarme de pista, antes de cualquier cosa. Número 1. Verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted. Luego dice, antes de iniciar la maniobra de adelantamiento debe comprobar también, mirando hacia atrás, por el espejo retrovisor que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle, no existiendo peligro en la parte posterior. Ya, recordemos, ¿cierto?, que somos muchos actores en el tránsito. He dicho en otras clases que cuando estamos manejando, yo creo que es el momento en el cual con más personas compartimos, ¿ya? En este caso, el espacio de la vía pública, ¿cierto? Entonces tenemos que entender que debe haber una coordinación, una sinergia entre lo que estamos haciendo todos, ¿ya? Y para eso hay que tomar las precauciones del caso y realizar las maniobras cuando sea oportuno, ¿cierto? Entonces dice, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo, cuidando de que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. Y también el vehículo de atrás. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy en mi vehículo, en este caso en mi motocicleta, antes de empezar yo la maniobra, debo pensar en que el vehículo de adelante o el vehículo de atrás también podrían iniciar la maniobra. Para eso debo fijarme principalmente en sus luces, ¿cierto?, indicadoras de cambio de pista o indicadoras de viraje, ¿ya?
que van a ser obviamente las luces intermitentes, que normalmente son de color amarillo, ¿ya? Por eso es importante que señalicemos, para darles a las demás personas, ¿cierto? Gestos claros, ¿cierto? O señales claras de lo que nosotros vamos a hacer. Por ende, si quiero adelantar, primero que todo debo asegurarme que el que va adelante mío y el que va atrás mío no quieren adelantar al mismo tiempo que yo. ¿Por qué? Porque vamos a usar, en este caso, de estas tres personas que estamos hablando, van a usar el mismo espacio para adelantar que el que quiero usar yo, ¿cierto? Entonces, con las tres personas me refiero al que va adelante, a mí y al que va atrás, ¿ya? Los tres queremos usar el mismo espacio para poder adelantar. Por ende, debemos coordinarnos. ¿Cómo nos coordinamos? Fijándonos en que el de adelante y el de atrás no iniciaron la maniobra antes que nosotros. Aparte de las luces intermitentes, también debemos fijarnos en el comportamiento de los vehículos, porque hay muchas personas que lamentablemente no tienen la costumbre de usar los señalizadores o los usan muy encima de la maniobra. El señalizador se debe activar antes, unos segundos antes de la maniobra, de forma que el tiempo que me adelanté para prender los intermitentes sea el suficiente para que los demás vehículos puedan entender lo que yo voy a hacer, ¿ya? Entonces, si yo veo que el vehículo de adelante no ha iniciado la maniobra, el vehículo de atrás no ha iniciado la maniobra, prendo mis indicadores y ahí recién me puedo iniciar mi maniobra siempre con mucho cuidado y con mucha atención. Después dice, 3. Señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo. 4. Si fuera necesario, baje una marcha. ¿Ya? Lo del señalizador o indicador de dirección, ¿cierto? Ya lo explicamos, ¿cierto? Creo que quedó bastante claro. Sin embargo, acá hay un punto 4 que no hemos explicado, que habla de si fuera necesario, baje alguna marcha. ¿Por qué me dice que si fuera necesario? Porque a lo mejor yo ya voy en una marcha que me permite salir y tener una buena aceleración para lograr el adelantamiento en el tiempo más corto posible sin sobrepasar los límites de velocidad permitidos. Eso tiene que estar súper claro. En ningún momento debemos sobrepasar los límites de velocidad permitidos, ¿ya? Después de eso, tenemos que tener súper claro, ¿cierto?, que a veces nuestra moto no es tan potente, ¿ya? Existen muchas motos en el mercado de 125 centímetros cúbicos, de 250 centímetros cúbicos inclusive, que quizás no son tan potentes, ¿ya? Por ende, en estos casos en los que nosotros nos demos cuenta que debido a la velocidad que llevamos, nuestra aceleración no es importante, no es una buena aceleración, no me permite realizar la maniobra rápidamente, lo que debemos hacer es, ¿cierto?, bajar un cambio, porque recuerden que los cambios más bajos, ¿cierto?, proporcionan mayor aceleración, ¿ya? Que la velocidad suba en menos tiempo, ¿ya? A eso nos referimos con la aceleración, ¿ya? La aceleración es el aumento de velocidad versus el tiempo que se demora para aumentar una cierta cantidad de velocidad. Luego habla de durante el adelantamiento. Dice, 1, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro, hacia ese lado por encima del hombro, ¿cierto? Por aquí, miro para allá y me fijo, ¿ya? Me fijo si es que es correcto, ¿cierto?, que esté adelantando. ¿Por qué? Porque existen puntos ciegos, porque puede ser que al momento de que miré el espejo no haya habido nada, pero cuando empecé a adelantar, sí apareció un vehículo que venía a exceso de velocidad, por ejemplo, y por eso no alcancé yo a darme cuenta de que ese vehículo iba a estar ahí, ¿ya? Así que es bueno asegurarse con una mirada
por el rabillo del casco, digo yo, o por el rabillo del ojo, ¿cierto? Mirar por este lado, hacia allá, ¿cierto? Y tener buena visibilidad. Por eso es que es importante que ustedes usen un casco apropiado para ustedes, de la medida que les corresponda, y ojalá que le ofrezca la mejor visual posible, ¿ya? Dice, debe dejar una distancia lateral que garantice su seguridad. Obviamente, se refiere a la distancia que va aquí, ¿ya? Después del adelantamiento, dice, debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible, vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo, sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a los otros conductores. ¿Ya? Hasta ahí vamos a llegar, luego vamos a tomar el punto 2 de después de adelantamiento. Ya vamos a utilizar esta gráfica que está aquí, que es muy decidora ¿cómo le explico? En este tema, ¿ya? Si yo estoy acá, en esta moto, y quiero adelantar a este vehículo, fíjense que aquí se dibuja, ¿cierto?, una especie de campo de fuerza que es imaginario. Nosotros debemos imaginarnos ese campo de fuerza cuando vamos conduciendo, ¿cierto? No puedo con mi moto entrar en esta zona, porque si yo entro en esta zona y este vehículo frena, probablemente no voy a alcanzar a frenar. Si yo entro en esta zona, ¿cierto? Si yo adelanto y me meto aquí y tengo un desperfecto, tengo que frenar, este vehículo me va a chocar por el alcance. Y también en el lateral existe un pedacito, ¿cierto?, de campo de fuerza en el cual tampoco debo entrar, porque si yo voy por acá y este vehículo se encuentra, por ejemplo, con un hoyo aquí y quiere hacerle el quite, también va a terminarme impactando y tirando contra la barrera de contención o contra otro vehículo que venga de frente, ¿ya? Es por eso que debemos respetar al máximo estas distancias, chiquillos. Inclusive, ¿cierto? Al mantener ustedes las distancias, van a tener muchísimas más probabilidades siempre de evitar el accidente. ¿Por qué? Porque van a tener tiempo de respuesta, van a tener tiempo para frenar, van a tener espacio para frenar, ¿ya? Después del adelantamiento, debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible, vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo sin obligar a modificar la trayectoria o velocidad de otros conductores. Si yo voy a adelantar a este vehículo, significa que este vehículo va a una velocidad inferior a la máxima legal permitida para esa vía, ya independiente de la que sea. Si yo voy acá, ¿cierto? Estoy aquí y mi aceleración o mi velocidad no son capaces de sobrepasar a este vehículo, no debo meterme acá adelante, ¿ya? Si voy a adelantar, debo estar seguro que tengo velocidad suficiente para poder adelantar cómodamente el vehículo y volver. Si no es así, si yo veo que voy acá y voy cerca de mi velocidad tope, digamos, a la que puedo circular, ya sea por las capacidades de la moto o por las capacidades de la vía, ¿cierto? Por las restricciones de la vía, no debo realizar el adelantamiento. Ir aquí o ir aquí, en términos de tiempo, no significa ninguna diferencia, porque usted va a pasar aquí y en menos de un segundo va a pasar el auto azul, por el mismo punto, ¿ya? El adelantamiento es una herramienta para utilizar cuando realmente un vehículo, dada su velocidad, nos está retrasando el viaje. Pero si vamos a adelantar simplemente para ponernos ahí y nada más, no tiene mucho sentido, ¿ya? Después dice, el conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada, ceder el paso en favor del que lo adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra. Ahí le está hablando al conductor del auto azul. A veces somos
adelantados, o sea, somos, mejor dicho, adelantadores, por decirlo así, somos los que adelantan, y a veces somos los que nos adelantan, ¿ya? Los que fueron adelantados, ¿ya? Entonces, ¿qué les dice acá? Les dice que usted tiene que, en este punto, mirar si es que el vehículo aparece efectivamente en su retrovisor. Si el vehículo no apareciera en su retrovisor, es posible que el vehículo haya empezado a acelerar cuando usted estaba, ¿cierto?, adelantándolo. Eso es una técnica, no una técnica, es una práctica pésima, pésima, de mala convivencia, ¿cierto?, vial, y además que pone en peligro a esta persona y pone en peligro sobre todo a esta persona. Cuando se está siendo adelantado, cuando hay otro vehículo que me está adelantando, por ningún motivo debo subir mi velocidad, ¿ya? Debo mantener la velocidad que llevaba constante y además de eso debo también tratar de situarme lo más, en este caso, a la derecha posible. ¿Para qué? Para facilitar el adelantamiento. Inclusive, si este auto puede soltar un poquito el acelerador para que sea más fácil para la moto adelantar, también es válido. Y es válido si es que la moto estuviera aquí y el auto estuviera acá, o viceversa, como en este caso. Siempre el vehículo que está siendo adelantado debe colaborar con el adelantador, en este caso, ¿ya? Así que, ojo con ello, ¿ya? Esto no es una carrera, es más bien una convivencia, y debemos tratar de convivir lo más sana y seguramente posible, ¿ya? Excepciones a las reglas del adelantamiento. Usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda, cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda, o cuando circule por una vía urbana de 3 o más pistas de circulación por el mismo sentido de tránsito, a la izquierda, para allá, ¿cierto? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Ojo con ello, ¿ya? Luego dice, nunca adelante a su propia razón. ¿Qué entendemos por razón? ¿Qué es la razón? La razón es algo que está dentro de acá, perdón, y que a veces nos alerta. De hecho, los seres humanos tienen como un instinto, no sé las palabras técnicas para describirlo, pero es como un instinto de supervivencia, es un instinto de autoprotección, ¿ya? Dicen que las personas que son muy arriesgadas, que hacen pruebas así como, no sé, los dobles de acción, o tipos que, no sé, Evil Caníbal, que hacía como pruebas así que arriesgaba su vida, dicen que esas personas es probable que tengan desactivado ese instinto autoconservación, creo que se llama, ¿ya? Creo, no estoy seguro que estoy jugando los términos exactamente correctos, pero va por ahí la idea. Entonces, hay algo dentro de nosotros que nos dice, hey, párate, no hagas tal cosa, porque puedes salir dañado, porque puedes morir, porque te puedes accidentar, porque puede ser una mala idea, ¿ya? Ese espíritu, o sea, ese no espíritu, ese instinto, ¿cierto? Ese instinto que está dentro de todos nosotros, al menos de la gran mayoría, ¿cierto? Tenemos que hacerle caso. A ese instinto debemos hacerle caso. Háganle caso. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir seguir vivos, ¿ya? Seguir vivos. Cuando circule por una vía urbana, nunca adelante, ya. Nunca adelante, entonces, a su propia razón. Si por algún motivo algo me dice, no, mejor no adelanto porque es un poquito curvo el camino, porque a lo mejor está lloviendo, porque puede haber tierra más adelante,
siempre preocúpense de todo, ya fíjense en todo. Y háganle caso a su propia razón. Otra cosa importante, nunca tomen decisiones en base a lo que creen que los demás van a hacer. Por ejemplo, voy a pasar entre medio de estos dos autos porque estos dos autos no se van a juntar. Puede pasar que sí se junten y ahí pasan los accidentes. El razonamiento correcto sería, no voy a pasar por entre medio de estos autos porque puede ser que se junten. ¿Ya? Si no se juntan, bueno, no pasa nada. Pero si se juntan tampoco pasa nada porque no realicé la maniobra. ¿Ya? Eso es en lo que nos tenemos que fijar. ¿Ya? Consejos si adelanta con una motocicleta, que es lo que a nosotros nos importa, ¿cierto? Adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que exista suficiente espacio en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. Las rectas son el mejor sitio para adelantar, porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede. Sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Aceleración. Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración. Señalización y ejecución. Cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno, comience el adelantamiento. Primero indique su cambio de pista, ¿cierto? Prendemos los intermitentes, use la luz para ello de intermitente y seguidamente acelere. Si es necesario, recuerde, baje una marcha. Sobrepase el otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo con la luz intermitente. Es decir, la luz intermitente se prende cuando empiezo y me cambio a la pista para adelantar y cuando estoy terminando el adelantamiento y me devuelvo a la pista, ¿cierto? Prendo primero, obviamente, a la derecha y luego, obviamente, a la izquierda. Señalización y ejecución. Cuando el lugar sea el adecuado, es decir, en esa pista esté permitido adelantar, recuerden que cuando la línea es continua, que divide las calzadas que van en sentidos contrarios, cuando la línea es continua, no es posible adelantar. Cuando la línea es segmentada, sí es posible adelantar, ¿ya? Entonces, cuando el lugar sea el adecuado, por ejemplo, cuando las líneas que dividen las calzadas, ¿cierto?, sean segmentadas, va a ser un lugar, ¿cierto?, adecuado. Y el momento el oportuno, es decir, que por ejemplo no viene ningún vehículo de frente por la otra pista, ahí en ese momento comience el adelantamiento, recordando también fijarme de que el vehículo que voy a adelantar no vaya a hacer lo mismo que yo y también vaya a cambiarse de pista. Primero indique su cambio de pista, use para ello la luz intermitente y seguidamente acelere y sobrepase, ¿cierto?, al otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo. Una vez ejecutado el adelantamiento, siga adelantando sin sobrepasar la velocidad máxima. No puedes en un adelantamiento sobrepasar la velocidad máxima, porque si te pistolea, por ejemplo, un carabinero con un radar de velocidad, ¿cierto?, te van a cursar una infracción y además de eso recuerda que esa pista está, para que todo sea seguro, hay que llegar solamente a los límites de velocidad que nos da cada pista. Por algo hubo un ingeniero en tránsito, creo que se llama, ¿cierto? Hubo una persona que calculó las velocidades, calculó o dijo qué señalética había que poner en las calles, ¿cierto?, para que esa pista sea segura para todos, ¿ya? Por eso hay que respetar la velocidad. No es antojadizo, no es que la municipalidad le quiso poner ahí nomás 50, 60, 80 o 120 kilómetros por hora. No, es porque las características de esa pista hacen que a esa velocidad máxima legal permitida sea seguro transitar por ahí para todos. Para mí, para los demás automovilistas, para los peatones, etc.
¿Ya? Atención, dice. Debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento, sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones. Imaginemos que nosotros vamos a adelantar ese camión que está ahí. Vamos a decir, ¿cierto?, que vengo de acá atrás. Vengo en mi moto de acá atrás, boom, salgo de acá, adelanto acá, ¿cierto? Y me vuelvo a meter. Estamos imaginándolo, porque fíjense que hay una línea segmentada, o sea, una línea continua, si no me equivoco, ahí, ¿ya? Pero imaginemos eso, ¿ya? O que vengo en realidad por el otro lado, ¿ya? Es que para mi ejemplo era mejor por acá, pero bueno. O vengo por acá, por aquí, salgo por atrás del camión, ¿cierto? Paso para acá, vengo para acá y salgo por aquí. Ya, ahí sí es más lógico, ¿ya? Imagínense que ese adelantamiento, ¿cierto? Que yo hice así, pum, vengo por acá, paso por acá, y llegué acá y sigo por acá. Está hablando del viento. Imagínense que el viento está soplando desde aquí hacia acá. Cuando yo vengo en la moto, el viento, la neblina, la lluvia y todo eso me están atacando, ¿cierto? Y yo estoy luchando contra ellos. Debo saber que cuando me ponga por detrás del camión o por el lado del camión en realidad, el viento que está soplando de aquí para allá se va a reparar, se va a chocar en el camión y ya no me va a pegar, ¿cierto? Entonces puede desestabilizarse la moto, porque yo vengo luchando con la moto hacia un lado, ¿cierto? Porque cuando hay mucho viento hay que cargarse con el viento para que la moto pueda seguir derecha. Y voy pasando por acá, ¿cierto? Y se me desestabiliza cuando llego a esta parte que el camión me protege del viento, ¿cierto? Y luego, cuando salgo de acá, debo estar preparado a que el viento me va a volver a golpear, ¿cierto? Fuertemente, y tengo que estar preparado para mantener la trayectoria, ¿cierto? De la motocicleta, para mantener la trayectoria de la motocicleta. De esa forma, ¿cierto? Voy a conseguir, de esa forma, voy a conseguir, ¿cierto?, realizar un adelantamiento que a pesar de tener condiciones climáticas adversas, va a ser lo más seguro posible y probablemente voy a evitar, ¿cierto?, algún tipo de accidente o imprevisto, ¿ya? Así que ojo con ello. Excepciones a la regla de adelantamiento. Recuerden que la regla de adelantamiento dice que usted solo puede adelantar por la izquierda, ¿cierto? Usted puede pasar a un vehículo motorizado por la derecha, sin embargo hay excepciones en las cuales puedo pasar por la derecha, dice que acá en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda, es decir, el vehículo que quiero adelantar quiere virar hacia la izquierda, por ende tiene ocupado todo el pedacito del lado izquierdo y queda un espacio por el lado derecho para pasar relativamente cómodo, ¿cierto? Ahí en ese momento también lo puedo hacer, pero lo estoy pasando porque el tipo va a doblar hacia el otro lado. Y cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación en el mismo sentido, ¿ya? Cuando hay 3 o más pistas de circulación en el mismo sentido, se considera que es un sobrepaso, ya entre comillas un adelantamiento, porque el adelantamiento principalmente es cuando uno invade la pista que viene en sentido contrario, ¿ya? Es importante mencionar que se puede, esto probablemente una pregunta de prueba, y así que ojo con ello, normalmente las partes que están subrayadas con azul aparecen mucho en los test, ¿ya? Entonces, ojo con ello. Es importante mencionar que se puede adelantar a los vehículos por la derecha, debido a que los vehículos deben circular por la izquierda de la calzada cuando haya una vía exclusiva de transporte público o en este caso debe guardar la distancia obligatoria de 1.5 metros. Sobrepasar. Las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominando las maniobras de sobrepaso. ¿Ya? Entonces una cosa es sobrepasar y otra cosa es adelantar. ¿Ya? Así se entiende que usted sobrepasa otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista del sentido contrario. ¿Ya? Eso es un sobrepaso. Así se entiende que usted sobrepasa, ya no es un adelantamiento, a otro vehículo cuando se sitúa
delante de él sin invadir la pista que viene en sentido contrario. Es decir, sobrepaso es cuando invado una pista que viene con vehículos circulando en contra de mi sentido. ¿Ya? Legalmente, estas maniobras no constituyen adelantamientos, y es por ello que estas maniobras de sobrepaso las puedo realizar por cualquiera de los dos lados. ¿Ya? Usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. ¿A qué se refiere con eso? Que fuera de la calzada es la berma, ¿ya? Usted no puede pasar estas líneas continuas que están acá, ¿ya? Fuera de la calzada. Y menos por la berma, ¿cierto? Sin embargo, la ley de convivencia permite, aquí estamos hablando de la ley de convivencia, por lo tanto, cuando usted es un conductor, cuando usted vaya entre medio del tránsito en un taco y un conductor le diga, oye, ¿por qué estoy haciendo eso? Usted le dice, caballero, disculpe, pero usted debe revisar la ley de convivencia que le permite a los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista otros vehículos por cualquiera de los costados de estos para alcanzar la línea de detención o la línea de detención adelantada según corresponde. ¿Ya? Esta maniobra debe efectuarse, importantísimo, a una velocidad moderada, es decir, es para avanzar, no es para correr entre medio, es para avanzar solamente lo más lento posible, tomando las precauciones necesarias siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos. Importantísima esta información. ¿Por qué? Porque los vehículos que se pueden adelantar son los vehículos que están como comúnmente nosotros denominamos en un taco, ¿ya? Cuando se hace un taco y queda espacio entre medio para poder pasar, podemos pasar, porque nos dice que podemos pasar por la misma calzada que están los otros vehículos, es decir, por la misma calle, pero por los costaditos que quedan, ¿cierto? Y que lo debemos hacer a una velocidad moderada. De verdad es importante, porque hay muy poca visibilidad cuando vamos avanzando entre medio del tráfico y de repente aparecen personas detrás de un vehículo, detrás de una micro, y si tú vas rápido, vas a tener un accidente, vas a chocar a los vehículos, vas a atropellar a la persona y va a ser bien catastrófico, ¿ya? Pero sí puedes ir lentamente, como si fueras en una bicicleta, ¿cierto? Más o menos a esa velocidad, incluso más lento o como si fueras en una bicicleta que va relativamente lento, ya unos 10 kilómetros por hora, quizá, ya, o menos si es que no están las características para ir a esa velocidad, ¿cierto? 10, 15, dependiendo del espacio que pueda haber, la visibilidad, etc. Por eso habla de una velocidad moderada, ¿ya? Una velocidad a la cual yo pueda reaccionar en caso de algún imprevisto. O también puede pasar que como voy entre medio de los vehículos, algún vehículo abra la puerta. Y si abre la puerta y me da en la rodilla, les diré que no es bueno, les diré que no es entretenido, ¿ya? Y les diré que duele bastante, así que ojo con ello, por eso es importante también que ojalá usáramos siempre protecciones, porque obviamente en las rodillas, por ejemplo, que están bien expuestas, van a minimizar las consecuencias de un accidente en el caso de ocurrir, ¿ya? Usted puede avanzar entonces entre medio de los autos cuando están detenidos, cuando están en un taco, con el objetivo de llegar, ¿cierto?, a la línea de detención que está más adelante. De más está decir que si los vehículos empiezan a moverse, usted debe integrarse a la circulación con normalidad y no puede seguir circulando entre medio cuando los vehículos están nuevamente en movimiento, ¿ya? Nunca adelante a su propia razón. Ejemplo, suponga que usted circula a 90 km por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede. De pronto, a 350 km por hora, pues, perdón, me equivoqué yo. Vamos a leer de nuevo. Nunca adelante a su propia razón, ya sabemos lo que es la razón. Vamos a hablar de este ejemplo que está acá. Ejemplo, suponga que usted circula a 90 km por hora, ahí sí, y que va a adelantar al vehículo que le precede. De pronto, a 350 metros, esa es la parte que me equivoqué antes, dije kilómetros por hora y eran metros, de distancia, aparece un vehículo que viene en sentido contrario
y que también marcha a 90 kilómetros por hora. 2. El adelantamiento tarda 8 segundos. 3. En ese tiempo, usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. El vehículo adelantado recorre 160 metros. El accidente es un hecho, ¿ya? Fijémonos aquí cuántos datos hay en este pequeño párrafo. Un dato, 90 kilómetros por hora. Segundo dato, 350 metros. Tercer dato, 90 kilómetros por hora nuevamente. Cuarto dato, 8 segundos. Quinto dato, 200 metros. Sexto dato, 160 metros. ¿Ya? 6 datos que deberíamos analizar mentalmente así. Si ustedes me preguntan ahora que les diga nuevamente todos esos datos, a pesar de que he hecho varias veces esta clase, ya no los recuerdo. Creo yo que no tenemos la capacidad de poder analizar toda esa información. Y es por eso que ocurren los accidentes. Porque no hice lo primero. Adelanté, no le hice caso a mi razón y adelanté a mi razón. Porque mi razón en alguna parte me dijo, ¿cierto?, que la distancia entre aquí y acá no era lo suficiente. Que podía pasar algo, que era arriesgado. ¿Ya? Como no le hice caso a mi razón, pasó el accidente. ¿Ya? Porque es imposible que nosotros analicemos todo esto y digamos, ah, sí, me quedan 2 metros, 3 metros de distancia, alcanzo a pasar en 2 segundos. No, eso no lo podemos hacer. Menos cuando vamos manejando. ¿Cierto? Por ende, ¿qué debemos hacer? ¿O qué debió hacer este motorista? Yo estoy acá, ¿cierto? Quiero adelantar a este vehículo, miro acá y veo a este vehículo que está acá y digo, ah, viene un vehículo, voy a esperar que pase. Pasó el vehículo, acá no venía nada y yo, pum, tengo el tiempo para pasar. Y así de simple, ¿ya? ¿Qué pasa si venía por acá y este vehículo empezó a acelerar? Ah, empezó a acelerar el vehículo, así que mejor no voy a pasar. ¿Por qué? Porque voy adelantando y me va a querer interrumpir el paso, ¿ya? Así que, ojo con ello, no adelantes a tu propia razón. Separación entre vehículos. Cuando circulen por la vía 2 o más vehículos sin propósito de adelantar, en un mismo sentido, que deban transitar reglamentariamente por la derecha, cada conductor debe mantener, con respecto al vehículo que lo antecede, una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo, ingresando sin peligro en dicho espacio. 3.10. Conducción en curvas. El vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. ¿Ya? Vamos a devolver un poquito aquí a la separación entre vehículos. Vamos a explicar un poquito más este tema. Dice, cuando circulen por la vía 2 o más vehículos sin propósito de adelantar, 2 o más vehículos que van tranquilamente, ninguno queda adelantar al otro, ¿cierto? En un mismo sentido, que deban transitar reglamentariamente pegadito a la derecha, porque probablemente en sentido contrario vienen autos en sentido contrario, ¿ya? Además que recuerden que uno siempre debe transitar por el lado derecho, siempre que sea posible, ¿ya? Si hay espacio disponible a la derecha de la vía, yo debo irme por la derecha de la vía, ¿ya? Siempre. Cuando ocupo las pistas hacia la izquierda, cuando la pista de la derecha va ocupada, va con tráfico, ¿ya? Como en las carreteras, por ejemplo, que casi siempre hay tráfico, ¿ya? Entonces, en un mismo sentido que deban transitar reglamentariamente por la derecha. Cada conductor debe mantener con respecto al vehículo que lo antecede una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo ingresando sin peligro en dicho espacio, ¿ya? Ahora, dice que debe mantener con respecto al vehículo que lo antecede una distancia suficiente, no habla de metros, ¿ya? No habla de metros, porque ¿cómo voy a medir los metros entre yo y el auto que está adelante? Pero sí tiene que ser una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo, ingresando sin peligro en el espacio que yo dejé con el vehículo que va adelante.
Ahora, ¿cuánto es ese espacio? Mucha gente dice que es un auto, ¿ya? Yo creo que un auto, la distancia de un auto es insuficiente para cumplir lo que me está pidiendo acá. Que otro vehículo que me adelante entre cómodamente, ¿ya? Sin problema, ¿cierto? Sin peligro. ¿Cuánto dejo yo, cuánto creo yo aproximadamente que debe haber? Por lo menos una distancia de 3 autos. Porque así el auto que ingresa en el espacio del medio, entre comillas, ¿cierto? Y quedan los espacios disponibles, ¿cierto? Para irnos acomodando, pero queda espacio en caso de emergencia, ¿ya? Así que, ojo con ello, ¿ya? Eso quería decir en ese punto, por eso me devolví. Ahora, con respecto a la conducción en curvas, dice, un vehículo que se aproxima a una curva, vamos a empezar, ya estamos llegando al final de la clase del día de hoy, pero vamos a dejar este tema pinceleado y vamos a seguir viéndolo el próximo día martes, ¿ya? Dice conducción en curvas. Un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta, ¿cierto? La magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral que en una curva tiende a sacarlo de la carretera depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva y que contrarreste la fuerza centrífuga adoptando una posición inclinada, ¿ya? Vamos a analizar estos párrafos que leí. Dice, el vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. Es decir, para la moto es más fácil seguir derecho que doblar, ¿ya? Entonces, cuando estamos doblando, tenemos la fuerza de la velocidad y además necesitamos una fuerza que meta a la moto en la curva, por decirlo así, ¿ya? O nos va a afectar una fuerza que va a querer sacar la moto de la curva y nosotros con nuestro impulso la vamos a querer meter dentro de la curva, ¿ya? Entonces, la magnitud de la fuerza centrífuga, cualquier cosa que esté girando, cuando yo voy por una curva, voy girando, cualquier cosa que vaya girando, ¿cierto? Por fuerza centrífuga va a tender a irse hacia afuera, ¿ya? Que en una curva tiende a sacarlo de la carretera, depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Es decir, una curva más cerrada es más así. Una curva más abierta es más así. Entre más cerrada sea la curva, más fuerza centrífuga me va a afectar. Y entre más rápido vaya, más fuerza centrífuga me va a afectar. Por ende, para que la fuerza centrífuga no me afecte tanto al punto de sacarme y botarme, ¿cierto? Lo que yo necesito es ir más lento, porque la curva no la puedo modificar. Ya a lo más puedo tomarla un poquito más abierta, un poquito más cerrada, pero es poquito lo que va a influir eso en el paso por curva, ¿ya? Comparado con lo que va a influir la velocidad. Si la velocidad es demasiada, ¿cierto? Siempre va a terminar en un accidente grave o probablemente fatal, ¿ya? Ojo con ello. Las curvas están protegidas con barreras de contención, ¿ya? Esas barreras de contención están hechas para contener vehículos, ¿ya? Cuando un cuerpo humano choca con una barrera de contención, créanme que las consecuencias normalmente, obviamente dependiendo de la fuerza del impacto, pueden llegar a ser gravísimas, pueden llegar a ser fatales, puede haber cierta pérdida de alguna de nuestras partes del cuerpo. Así que ojo, mucho ojo con ello, ¿ya? Siempre las curvas debemos llegar lo más lento posible. Si no conocemos la curva, lo más lento posible, y una vez que estamos describiendo la curva, si vemos que podemos acelerar un poquito más, es muy bueno. Las curvas, la forma ideal de pasar las curvas es pasarlas acelerando, pero acelerando muy suave, no, no. Ahí, dándole un poquito de gasolina, ¿cierto?, al motor y generando un pequeño empuje. Esa es la forma más segura de pasar por las curvas. Entonces,
Vengo rápido, veo la curva, obviamente rápido sin sobrepasar la velocidad máxima permitida, veo la curva, bajo la velocidad, al bajar la velocidad, ¿cierto? Lo que hago es tomar la curva, bajo la velocidad lo suficiente, si la bajo más de lo que necesito, no importa, ya porque no me va a pasar nada. En cambio, si la bajo menos de lo que lo necesito, va a terminar en accidente. Entonces, bajo la velocidad, tomo la curva, si me doy cuenta que puedo ir un poquito más rápido en la curva, acelero, pero acelero suavemente. Ya un pequeño empuje. Vengo frenando, el motor va a ir. Y cuando veo que puedo acelerar, suavecito. No, ¡guau! No. ¿Por qué? Porque eso va a provocar, si yo acelero brusco una curva, va a provocar que la rueda trasera pueda patinar. Y si patina y pierde adherencia, lo que va a hacer es que la moto, la rueda trasera va a querer sobrepasar la rueda delantera y va a provocar un giro en la motocicleta y la consiguiente caída, ¿cierto? Estrellarme con la barrera, etc. ¿Ya? Es importante, chiquillos, que entiendan que las curvas no son un juego. Es importante que entiendan que hay que aprender a pasar por curva de forma lenta, de forma muy metódica, ¿cierto? Y acelerando un poquito por vez, ¿ya? Aceleré un poquito esta vez, anduve bien, aceleré un poquito mucho, perdí un poquito el control, me devuelvo un poquito para atrás y así voy aprendiendo a tomar las curvas. Ahora, aunque usted se conozca la curva de memoria, nunca se confíe, siempre deje un margen importante de control. Ya recuerde que son muchas las fuerzas que usted tiene que dominar arriba de la moto para que la curva o el paso por curva sea exitoso. Con esto me despido, les mando un gran abrazo, ya siempre un gusto estar con ustedes acá en practicatest.cl y espero que estos consejos les sirvan muchísimo, ya cualquier duda, cualquier consulta que tengan, ¿cierto? Reclamo, sugerencia, la pueden dejar en nuestro WhatsApp y la contestaremos a la brevedad posible, ya, nos vemos. Chao, chao, mi nombre es Ricardo Cornejo, cuídense, que estén muy bien.